Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Hola Belilla, muy buenos días, corazón, ¿cómo estás? Joana, pues estoy feliz porque te miro y eres una mujer que inspira mucha tranquilidad, mucha paz y encima de Asturias, con lo que me gusta a mí esa tierra. La tierrina. La tierrina. Yo estoy encantada de tenerte aquí, es un honor, es un placer y además vengo a clase Belilla, porque Belilla, escuchantes, se dedica últimamente, o sea, en la última etapa de su vida se está dedicando a formaciones para que las personas hablen en público, pero ojo, con un twist, como decimos en Irlanda, para hablar desde el corazón. No se trata de hablar bien para quedar bien, sino de hablar desde el corazón, para darnos voz a cada uno de nosotros. Desde luego tiene un currículo que la apoya por detrás porque esta preciosa mujer trabajó en la tele, en el cine, formaciones, hablar en público, monologuista, o sea que por favor relajaos y disfrutar de algo. A relajarse. Sabe hablar en público y encima lo hace desde el corazón. Belilla, cuéntanos. Pues mira, yo es que creo que mira, en mi vida yo tengo 5 hermanos, ¿vale? Pero yo tengo una hermana melliza, o sea, que nacimos a la vez, que ella nació 10 minutos antes que yo y a la edad como de 13 años empezó a tener como desarreglos, empezó a estar con mucha tensión. Bueno, tuvimos unos cuantos años de muchas dificultades y le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces, al ser mi hermana melliza, a mí todo esto me colapsó. Estuve muchos años como muy bloqueada, muy, creo que asustada, sin poder expresarme, sin tener capacidad de saber qué estaba pasando. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a buscar cómo poder comunicarme porque realmente estaba como una olla a presión, pero como que iba a estallar hacia adentro y nadie se iba a enterar. Y entonces, a lo largo de mi vida, sí, al principio sin darme cuenta, ahora ya soy más consciente, pues esto es lo que he estado buscando siempre, ir ganando en libertad para expresarme, para poder contar, para poder compartir, porque además otra cosa que tampoco sabía entonces es que tengo una especie de vulnerabilidad, que me emociono muy rápidamente. Empatizo muy rápido con las cosas, con las personas y me viene emoción y entonces a veces cuando estás delante de las personas, eso, si no lo sabes gestionar en esta sociedad, como que te puedes sentir débil en el mal sentido. Entonces, a base de yo profundizar, ponerme en muchas situaciones, pues de ser actriz, de ser monologuista, de trabajar en teatro, cine, televisión y sobre todo que empecé, gracias a otra amiga, a dar clases. Llevo muchos años dando clases, llevo como 20 años dando clases. Entonces me iba dando cuenta de que lo que yo aprendía le servía a otras personas. Y eso para mí ha sido, o sea, para mi propio beneficio ha sido genial. El darme cuenta de que lo que me venía bien a mí, le venía bien a otras personas. Porque entonces era como que entraba en un círculo donde todo se iba sentando. Y he encontrado mucho disfrute en poder ayudar a otras personas a que como yo puedan contar lo que hacen, expresarse, disfrutar, sacar sentido del humor, porque además es que, fíjate, yo he estado muchos años siendo monologuista y es muy difícil, muy difícil. Mira, yo ahora llevo un tiempo que no hago monólogos de humor, pero yo misma lo pienso y digo, madre mía, qué cuyons. ¿Sabes? Es como de ostras. Porque yo ahora quiero decir, venga, porque a veces me da como, quiero volver. Y digo, madre mía, si es un trabajazo. ¿Sabes? Ser monologuista es difícil. Sin embargo, yo cuando me metí, lo hice de una manera muy inconsciente,
Y gracias a esa inconsciencia aprendí muchísimo, porque de lo que más me ha dado tablas y experiencia ha sido ser monologuista. Primero actriz y después monologuista. Y luego, pues a la vez he ido dando formaciones y asentando todas las herramientas que he encontrado, porque esto es así. No hay manera mejor de aprender que enseñar. Sí, desde luego. Una cosa que veo, ¿Sí? que además que veo que es común a más personas exitosas. Éxito definido como me llena lo que hago, adoro lo que hago, añado valor y oye, DPM, ¿verdad? Pues una cosa que veo es las personas exitosas se enfrentan a un reto o un reto aparece en sus vidas, como el caso de tu hermana. ¿Qué hiciste con ese reto? Podías haber tapado los ojos, lo siento, yo aquí no quiero saber nada y seguir con tu vida y pobrecita de mí, que fíjate mi hermana la pobre y a lo mejor yo tengo un poco de eso. Pero lo que hiciste fue aprender, buscar, aceptar el dolor que sentías y a todo eso le diste la vuelta y lo que haces ahora es compartirlo, ahora y desde hace mucho tiempo, compartirlo con otras personas pensando, si yo he pasado por aquí, me dolía, me costaba y he tenido que aprender una serie de herramientas, ahora lo voy a compartir con los demás porque, oye, igual les vale. O sé que olé Fíjate, morena, bueno, no morena, pero olé morena. yo antes era morena. Desde la pandemia me pasé a rubia platino porque me di cuenta de que mi pelo, mi color de pelo era plateado por mi edad y que me encantaba y entonces lo dejé así. Así que morena convertida a plateada. Bueno, Lo que en sea, el realidad, color es independiente. ojalá que hubiera sido todo tan consciente como lo has contado tú, pero no fue así. Ah, claro, mujer, eso ocurre. El tema es que en mi caso casi era por supervivencia. O sea, yo me sentía tan agobiada, tan encorsetada, que era como necesito aire, necesito... y pasé muchos años de mucho sufrimiento, incluso siendo actriz sufría mucho, porque el exponerte cuando te sientes vulnerable y cuando todavía no tienes herramientas es muy incómodo, mucho. Entonces, ya en la última etapa, en los últimos años, estoy convirtiendo eso en menos sufrimiento y más disfrute. Mm, Pero es inevitable tener un proceso. Es inevitable no quererlo tener todo ya. O sea, queremos llegar a un sitio sin haber pasado por un proceso. no, Y lo más importante es darnos cuenta de eso, de que a donde queremos llegar, ya veremos si llegamos, pero que hoy es el día importante. sí, Hoy el estar aquí contigo es lo importante. Y a base de que cada día vas construyendo una gotita, una argolla de una cadena, y luego miras atrás y dices, ay, pues fíjate qué cadena más larga. Pero lo importante es hoy, el estar aquí contigo y ir construyendo eso, porque si no es verdad que estamos muy en el futuro o en el pasado, y eso es mucha ansiedad, mucha presión. Y al final yo de lo que más puedo compartir ahora mismo es la importancia del presente, que lo dice todo el mundo, lo dice cualquier persona, la sí. importancia del aquí y el ahora. A veces no sabemos lo que es el aquí y el ahora, no nos damos cuenta. Imagino que el haber sido monologuista te ayudó muchísimo en el aquí y en el ahora, porque por Total. mucho que se preparen los monólogos, tienes que estar muy consciente en estar aquí para bajar la información de lo que quien tienes delante quiere, necesita o tiene que escuchar, para poder interaccionar y relacionarte con sus energías sin leerlos. No se trata de que sueltes el rollo, por divertido que sea, y esperar que se rían. ¿Es así o no es así? Sí, mira, hay una parte que tienes que automatizar. Lógicamente. O sea, hay una parte en que tú te haces una herramienta, es como coger una Sí, herramienta, ¿no? Coges una herramienta, aprendes a usarla y luego te adaptas, sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. entonces yo lo que hacía era eso, tenía preparado el tema, el texto y tal,
Pero luego, una vez que lo tienes interiorizado, lo más importante es estar con esas personas ese día, En aquel momento. en aquel momento, Mm. porque lo que más se valora es lo que pasa en ese momento, quién está en ese momento. Tú a veces estás en una sala, ¿no? Cuando yo hacía monólogos, en un local, imagínate, ¿no? Y aquí tienes un grupito de mujeres que vienen todas con ganas de divertirse, aquí tienes una pareja, aquí tienes gente más joven, al fondo están los que meten más ruido y te tienes que adaptar a eso. Da igual lo que tengas preparado. Si no te adaptas a lo que está pasando, no llega. No llega. Eres una persona que suelta el rollo y ya está. Y yo lo que trabajaba no era soltar el rollo, era a través de un tema que tengo preparado, me comunico con vosotros. Mm. Es estar en la misma vibración, en la misma longitud de onda, porque si no, no existe esa sintonización entre unos y Tienes que, para eso, por eso eres profesional, porque lo que se Claro. trata es de captar la atención de esas personas para crear comunicación. La comunicación no es hablo y suelto el rollo. La comunicación es lo que pasa entre personas. Es lo que pasa entre tú y yo ahora mismo. La comunicación no soy yo soltando lo que tenga que decirte, es yo conectando contigo. Sí. Y entonces eso que se crea entre tú y yo, Ana y Velilla, eso que no eres ni tú ni yo, es algo más. Eso es la comunicación para mí. Sí. Es eso que es casi como en ciencia, algo así como ósmosis, como contagio, ¿no? Porque la comunicación no es solo lo que digo, es quien estoy siendo ahora, como quien estás siendo tú ahora conmigo. Es lo que somos ahora. Y para eso, pues tienes que dejar que cada uno deje en lo que está, porque además casi siempre estamos en la mente, les traes aquí y a partir de traerles aquí, esa atención que te brindan, porque la atención es una cosa que se da, es una cosa que se presta. Yo te estoy prestando atención y tú me la das. Y si no estamos la una con la otra, no hay comunicación. Entonces, a la hora de comunicar, lo primero es llamar la atención a hacer algo para que esa persona sí quiera estar contigo. Que me imagino que pasa por donar esa atención primero. Que sea en dos vías. Yo te escucho a ti al 100%, tú me escuchas a mí al 100%, y escuchar no digo solo que las palabras entren por los canales auditivos, sino estar totalmente abiertos a recibir esa información a través de todos nuestros sentidos, que no son 5, son muchísimos más. No es solamente lo que digo, es cómo lo digo, sí, qué voz pongo, cómo te miro, cómo tengo el cuerpo, qué energía estoy usando para decírtelo, cómo enfatizo las palabras, quién quiero ser en este momento. Entonces, eso, la comunicación es todo, todo. Lo que pasa que luego, cuando yo trabajo la comunicación en las clases, presto atención a diferentes aspectos. Pero a la hora de comunicar, estoy comunicando con todo. Sí. Lo que pasa es que luego, pues venga, vamos a trabajar la voz, vamos a trabajar el cuerpo, vamos a trabajar cómo muevo las manos, vamos a trabajar tu esencia, qué es lo que te importa de lo que quieres decir. Vamos a trabajar la sencillez de las palabras, el elegirlas. Se trabajan muchos aspectos, pero luego cuando tú hablas con todo eso. Sí. Vas añadiendo y construyendo. Y muchas veces, Ana, el trabajo no es añadir, es quitar capas. Muchas veces no es aprender más cosas, sino es volver a ti, volver a quien tú eres. Claro, porque esas cosas aprendidas pueden ser cosas de otros, pero que no tienen que ver con nosotros. Claro, nos hemos puesto encima como el que se pone una cazadora, ¿no? Pero no. Sí, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, cogemos palabras que no son nuestras y que para nosotros, sin darnos cuenta, están vacías.
Fíjate que los actores trabajamos mucho la palabra. Y la palabra de un actor cuando hace un personaje no es su palabra, es un texto que te ha dado otra persona, ¿no? Pero para que eso sea de verdad y conmueva al espectador, tiene que estar lleno de vivencia. Sí. Y ese mismo trabajo lo tenemos que hacer cuando hablamos en público. Volver a llenar de contenido las palabras. Si yo te digo, Ana, qué importante es el compromiso. Yo tengo que entender qué significa compromiso para mí. Para mí. No es una palabra cualquiera, porque para ti será otra cosa. Y entonces yo cuando digo la palabra compromiso, me tiene que evocar algo mío. Por eso digo que es volver a recuperarte, es volver a sentir quién eres. Porque cada uno, sus palabras están llenas de sí mismo o de sí misma. Es un trabajo muy bonito porque siempre cuando yo trabajo en la oratoria, en las clases individuales con las personas, te vuelves a llenar de ti, es como volverte a encontrar. Yo no trabajo la oratoria, lo que tengo que decir, sino es como yo lleno de mí lo que digo. Bueno, esto igual me estoy poniendo muy estupenda. Me está encantando y además estaba pensando, qué maravilla lo que nos está comunicando Velilla y además sin muletillas y sin anacolutos. Esto es una cosa que es tan rara, tan rara, tan rara, que la estoy disfrutando que no veas, aparte de todo el contenido. Y una cosa que estaba pensando, Velilla, Dime. ¿cómo ayudas a las personas a quitarse esas cazadoras que no son suyas? ¿Qué ocurre con su vida después? Porque si han estado comunicándose con energía prestada, palabras prestadas y todo prestado, con esa ropa que no es suya, ¿qué ocurre cuando se despojan, van con su camisetita blanca de algodón, ¿verdad? Mucho más desnudos y se presentan en su vida? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajo, dinero? ¿Cómo es la vida con sus hijos, consigo mismo? ¿Pierden peso? ¿Cómo es? Pues mira, para empezar, estás más ligera. ¿Por qué estás más ligera? Porque cuando, cuando eres consciente del trabajo que estás haciendo, cuando estás en tu centro, hay menos presión. Claro. Cuando encuentras tu centro, es más fácil todo. No hay nada impostado. Esto cuesta a veces entenderlo, pero mira, hay un ejercicio precioso que trabajo con las personas que quieren hacer un trabajo, porque yo doy una formación de 4 días que es como para sentar las bases de lo que interviene a la hora de comunicar, ¿no? El lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, una estructura. Pero cuando la gente ya se da un poquito más de tiempo y hace un trabajo un poquito más largo, ¿no? De 7 sesiones o que quieren profundizar más, hay un trabajo que hago que es la historia del héroe, o sea, tu propia historia personal, ¿no? Cómo tú a lo largo de tu vida has pasado por situaciones, las has superado, has tenido aprendizajes. Y cuando vuelves a recuperar esos aprendizajes que has tenido tú en tu vida, hay una fortaleza que surge muy fuerte. Todos estamos aquí después de haber pasado infinidad de situaciones. Todos. O sea, es que no hay nadie que no haya pasado por situaciones difíciles. Es que no hay nadie que haya tenido una vida fácil. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te das valor. Y cuando te das valor, es como darse amor. Cuando te das amor y pasan cosas, bueno, yo creo que lo más importante es entender que toda la vida vamos a estar trabajando, ¿no? Y siempre tenemos, todo es un proceso, no es que de repente cambias y ya cambiaste para toda la vida, sino que pues tienes herramientas y unas veces las aplicas mejor y otras veces las aplicas peor. Entonces dices, por ejemplo, a veces con mi hijo, ¿no? Yo creo que las personas queridas son las que más a prueba te ponen. Claramente.
Los hijos son una fuente de aprendizaje constante porque te retan continuamente. Yo tengo un hijo ahora que tiene 14 años, está en plena edad de adolescencia y claro, es un retazo. O sea, todas las herramientas que yo haya podido recopilar me están diciendo son pocas. O sea, ya te puedes ir a buscar más. Apúntate a un curso de lo que sea porque necesitas más. O sea, no es que llegas a un sitio y ya lo tienes todo. Es como que llegas y tienes que seguir. Pero lo bueno de tener una base de lo que interviene a la hora de comunicar es que es transversal a todas las áreas de tu vida. Para empezar contigo misma, con tu profesión y con tus relaciones. Entonces es muy importante tener esta base, ¿no? Y que además no te lo enseñan en las escuelas. No. Las escuelas no enseñan comunicación, no enseñan a hablar en público. Y hablar en público no es hablar delante de un escenario y tú solo ahí a lo grande, no. Hablar en público está dicho así, ¿no? Pero significa también saber escuchar en una conversación de 1 a 1 con 3 personas y es aplicable a toda la vida. O sea, a cuando estás en clase, a cuando estás con un amigo, cuando estás hablando ya, si te pones ya a nivel profesional, pues tienes más presión. Pero yo, por ejemplo, ahora que voy a dar clases a gente que son enfermos mentales, la presión que puede tener una persona que tiene un tipo de diagnóstico más a nivel mental, igual para esa persona que tengo ahora mismo en la cabeza, es tan difícil ir a comprar una barra de pan como para otra persona hablar delante de 200 personas. ¿Sabes? Cada uno tiene sus dificultades. Lo bueno es que son herramientas que sirven para todo. Yo he asistido a Toastmasters 3 años y veía cómo las personas se concentraban en no decir el oh, so, you know, las muletillas, todo ese tipo de cosas. Y luego, durante el break, que nos estábamos tomando un agua, un café, volvían a las muletillas y volvían a todo. Y yo pensaba, en lugar de enfocarse en esos 5 minutos en los que están hablando en público, entre comillas, en no repetir palabras y en expresarse mejor, ¿por qué no practican a todas horas? ¿De qué vale esos 5 minutos de gloria si el resto del tiempo no lo estás haciendo bien? Es como conducir bien a la hora del examen y luego saltarte todas las señales de tráfico si no te están viendo. Es verdad lo que dice Sara, que cuanto más practiques y más consciente seas de lo que vas haciendo en cada momento, pues más automatizado tienes lo que te conviene. Claro. Y ¿no? Más coherencia, a ver, ¿no te parece sí. Más coherencia? A veces también necesitamos descansar un poco. Pero fíjate, los actores, por ejemplo, es increíble a veces, como yo veo que hay actores que a lo mejor son asturianos y tienen un acento muy fuerte asturiano y pueden hacer lo que les dé la gana. De repente están actuando, se les quita totalmente el acento, dejan de actuar y les sale el acento porque les da la gana. Entonces, al final también es poder manejar esto, ¿no? Sí. A veces estar más relajada y que te salgan todas las muletillas del mundo, pero que cuando quieras y lo precises, saber ir al grano, porque al final, cuando no tienes muletillas, muchas veces es porque estás de verdad en lo que quieres contar. Sí, fíjate, eso lo he observado. Speakers internacionales, cuando hablan desde el escenario y están en flow y están sirviendo una causa mayor, o así lo entiendo yo, hablan todo seguidito. Luego los entrevistan a una parte y como están en la mente, no hablan ni parecido. Hombre, es que todo tiene su preparación. El flow es un flow después de mucho trabajo. Claro. Mira, hay un cantante de un grupo que se llama Coldplay, que les gusta mucho a los chavales ahora. El grupo se llama Coldplay, que estuve viendo una entrevista y decía que había canciones súper éxito Sí. que las había escrito en 10 minutos. Pero para que una canción salga así,
ha hecho 300 que ha tenido que esforzarse. Claro, claro. Lo que pasa es que el esfuerzo a veces hace que de repente sea fácil y salga el flow, pero otras veces también tiene otras canciones que son superventas y le ha costado sacarla. Al final es un trabajo. Sí, todo es un trabajo. Es un estar siendo consciente todo el rato. Sí. Lo que pasa que sea en lo que sea el trabajo en el que nos estemos enfocando, eso nos va a ayudar en otros ámbitos. Total. Y siempre va a ir construyendo nuestra mejor versión, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Hay un crecimiento personal continuo en el trabajo, pero es verdad que no se acaba nunca, así que está bien lo que dices, o sea, ser muy consciente todo el rato pues es lo ideal, ¿no? Bueno, pero somos humanos, es lo que dices tú. Totalmente humanos y Vamos a humanas. sacar el acento asturiano de la tierrina, hablar de les vaques. Sí, es muy bonito además identificarnos. O sea, están las dos cosas, ¿no? Somos, o por lo menos yo lo entiendo así, somos humanos, o sea, somos una personita viviendo en este planeta, pero a la vez también somos de una parte del mundo. A mí me encanta saber que eres de Asturias, me encanta saber si tienes hijos, marido o no, o te has separado o que estás en Irlanda. Todo eso también es precioso. Sí. Y lo que me traes tú, de donde... Mira, yo creo que si podemos compartir es porque cada uno trae algo que vio. Yo te comparto lo que vi, lo que experimenté, y ahora tú me compartes a mí lo que viste y lo que experimentaste por ser quien eres en ese lugar. Tú naciste en un sitio, ahora estás en otro y puedes compartir conmigo eso que has encontrado. Y eso hace que 2 más 2 sean 5. Claro, somos personas que nos necesitamos de alguna manera, colaboramos, mejor dicho, ¿no? Cada uno aporta algo. Sí, 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 sí. Una cosa que me encanta de ti, Belilla, si me lo permites decir, bueno, si no también lo voy a decir. Venga. Es esa enorme honestidad de la que haces gala. El decir, estamos siempre creciendo, hay momentos en los que, mira, me relajo y punto, pero das lo mejor de ti misma aceptando que ese 100% de ti misma está en continuo progreso. Cuando hay quien está ahí fuera, quizás vendiendo el que ha llegado y ya está ahí y todo es perfecto y hazlo como yo y sigue estas 10 reglas y vas a llegar al mismo sitio. Me encanta cómo tú fluyes más. Mira, a mí eso que dices me costó a mí mucho. Yo cuando tenía que hacer algún vídeo para decir que daba clases de hablar en público, no me gustaba nada porque yo asumo mi enorme imperfección y que siempre estoy aprendiendo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a decirle yo a la gente lo que tiene que hacer con todo lo que me queda a mí por aprender? ¿Cómo yo voy a...? No me gustaba eso, esa parte de ser profe que dice cosas que hay que hacer. Sí. No, y de hecho todavía me cuesta bastante. Esto de que cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda es real. O sea, no es una tontería, ¿no? Como cuando empiezas a emprender y dices, ¿por qué habré empezado? Porque yo he emprendido por mi cuenta hace relativamente poco. Cuando te metes dices, madre mía, yo no sabía lo que había aquí. Todo lo que significa emprender. O como cuando me metí a ser actriz. No me daba cuenta todo lo que supone ser actriz o ser monologuista, todo lo que supone ser monologuista, la cantidad de aprendizajes que tienes que hacer si quieres ser una persona que se le dé un poco bien. Sí. Entonces a mí me costaba mucho salir y decir, esto es lo que hay que hacer. Pero luego ya te vas dando cuenta de que unas veces lo haces bien, otras veces lo haces peor, pero que vas construyendo. Y que yo hay trabajos que los he hecho regular porque fueron hace un tiempo y también hay trabajos que los hice muy bien y no era consciente.
Mm, y que ahora pongo en palabras lo que antes hacía, pero ya lo estaba haciendo bien. Lo que sí. pasa es que no podía articularlo y establecer como una estructura para luego enseñarlo. O sea, yo, una de las cosas que hago, y lo hago de verdad, es aprender de mí misma. Y esto es una de las cosas que yo les digo siempre a las personas. Tú puedes aprender de modelos y de referentes, pero siempre todos y todas, voy a decir todos y todas, tenemos momentos geniales. Siempre. Porque somos geniales. Estamos en esta tierra porque somos geniales. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero otras veces sí. Siempre, mira, cuando una persona se dedica a la comunicación es porque ha descubierto en algún momento que sus palabras llegaron a alguien. Que ese es el superpoder. Y esa sensación de que has llegado a alguien y que le ha venido bien y que tú has sentido una gran satisfacción es lo que hace que tú quieras más de eso. Yo estuve muchos años dando clases de monólogos de humor y la gente siempre, muchos empezaban diciendo, jo, ves que yo, bueno, no es que sea muy graciosa, pero, y sin embargo yo me he dado cuenta de que siempre ha habido momentos en los que las personas que se apuntaban a los cursos de monólogos de humor en algún momento habían sido muy graciosos y graciosas y eso es como un gusanito que te pica y que quieres más. Entonces, darte cuenta qué hiciste en ese momento, darte cuenta qué pasó por ti. Todos tenemos momentos geniales y de ahí es donde tenemos que aprender de nosotros mismos, de nosotras mismas, qué hicimos, qué estaba pasando, qué palabras usaste, qué energía tenías, cómo estaba el otro, e ir apuntando, ir tomando nota. Claro. Y además eso aplicable a todo. Cuéntanos alguna historia de mucho éxito de otra persona que te haya dado evidentemente muchísimo gusto a ti, es decir, joder, he parido esto, he dado alas a esta persona o le he ofrecido unas herramientas que han hecho que se sintiera de esta manera, que haya llegado a este sueño. Pues mira, en mi trabajo casi siempre tiene que ver con que han ganado en confianza, en seguridad, en estar más centrados. A ver, yo por ejemplo ayudé a una persona que tenía que hacer un discurso a nivel nacional, era una campaña a nivel nacional, tenía que preparar un par de discursos y sentía muchísima ansiedad. Entonces, poder acompañarle en escribir los discursos, entender dónde era la esencia de por qué quería hacer eso, por qué le importaba tanto hacer eso, poderlo desarrollar, aguantarse el miedo y poderlo hacer y transitar todos esos días, ¿no? Que fueron como 15 días muy intensos y llegar al final pasando por todo el miedo que le estaba produciendo y la enorme satisfacción de haberlo hecho. Eso es impagable, ¿no? A veces no hacemos cosas por el miedo que nos produce, pero cuando las hacemos, ¡guau!, es muy grande lo que sentimos. Y además nos abre puertas para trabajos de mayor responsabilidad o cambiarnos a otro tipo de trabajo que queremos hacer pero no nos atrevemos. Ahora también estoy, por ejemplo, ayudando a una mujer que también quiere hablar en público porque tiene un mensaje muy bonito que transmitir a mujeres y a niñas. Y en el trabajo de la oratoria que estoy haciendo con ella está encontrando el por qué quiere hacer eso. Que a veces tenemos intuiciones de por qué quiero hacer esto, pero hasta que no somos muy conscientes y lo podemos decir y transmitir, pues no somos realmente conscientes y cuando lo encontramos nos llena como una especie como de serenidad. Sí. Es por esto por lo que estoy aquí. Y esa serenidad te da confianza para que a pesar del miedo que te produce y los nervios, ponerte en público, lo transites porque sabes que tienes algo que decir. Es el engancharte a tu propósito.
Sí, de una manera inquebrantable. es algo, y hay otra mujer también que conozco, que no trabajó conmigo, pero que vi el proceso que hizo con otras personas que también se dedican a la oratoria. Era una persona que se ponía súper nerviosa, temblaba, pero, o sea, temblaba. Y la voz, el cuerpo, o sea, temblaba toda ella cada vez que tenía que ponerse a hablar en público, pero era tan grande su propósito que lo hacía. Y ahora la ves hablando tan tranquilamente por todos los medios. Y eso para mí tiene un valor incalculable. O sea, su propósito era más grande que sus nervios y entonces se enfrentó a eso. Y luego, claro, lo que ganas es tanto, porque ella ahora está por todos los sitios hablando de lo que quiere hablar, pero se enfrentó a sus miedos. ¿De dónde viene ese miedo a expresar quiénes somos, cuál es nuestro propósito, a decir, hey, que estoy aquí? ¿De Pues dónde viene mira, ese miedo? la mayor parte de las veces el miedo tiene que ver con toda la época de la escolarización, porque no nos han enseñado a hablar en público. Es más, cuando teníamos que hablar en público, era para tomarnos la lección que nos ponían nota y con una mirada muy hostil. Sí, escuchando a ver dónde metes la pata para ir quitándote puntos, ¿no? Sí, como te tomo la lección, pero de una manera como Desde el poder. desde un lugar que no es para aprender, es como para poner puntos, lo que tú decías, ¿no? Te pongo un notable sobresaliente, como muy pasando exámenes. Y entonces desde ahí se nos ha quedado este estrés de no darte herramientas y sin embargo pedírtelas, pedirte resultados. En el colegio nos han enseñado mucho a la nota, Sí. y no tanto al proceso de por qué, al proceso mismo de aprender. Los exámenes, el salir a la pizarra, todo eso se nos ha quedado muy, muy instalado, ese nervio, ¿no? Y luego, como no nos han enseñado, luego ya de mayores, nos jugamos el prestigio, profesiones, un montón de cosas que sentimos que nos estamos jugando, que podemos perder si hablamos en público mal. Cuando hablamos en público, sentimos nervios porque pensamos que algo vamos a perder si no nos explicamos bien. Si alguien nos ve que nos interesa y no estamos expresándonos bien, pensamos que estamos perdiendo. En lugar de pensar que estamos ganando, pensamos que estamos perdiendo. Estamos pensando en el juicio que otros van a hacer de nosotros. Cuando quizás de lo que se trata es de enfocarnos en hacerlo lo mejor posible. Y hay otra cosa que también, esto lo dicen los antiguos, que uno no sabe. Hasta que no hablas, no sabes lo que sabes. Hablas para saber, y hablas para aprender. Qué interesante. Entonces tienes que hablar. Primero habla y a partir de lo que dices te das cuenta hablando. Imagínate con una amiga. Encuentras lo que pasa mientras hablas. Encuentras lo que te está pasando, el desahogo, qué está pasando hablando. No lo sabes antes. Pero también pasa con tu propia actividad. A base de hablar vas encontrando el mensaje. A base de hablar vas encontrando lo que te importa. Sí, fíjate, me estoy acordando ahora de haber pasado por momentos un tanto complicados en mi vida. Y una herramienta que utilizaba, que me la inventé yo, era cuando iba en el coche al supermercado a comprar la comida, lo que estaba pensando lo decía en alto. Y así lo escuchaba por fuera. Y luego me decía, pero menuda estupidez. No. Menuda estupidez el estar pensando esto. Menuda tontería que me estoy diciendo. Menuda frase que me quita poder. Pero al expresarlo con la palabra, ¿sabes? Veía que aquello no era verdad. O oía que aquello no era verdad. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Una cosa es lo que tenemos en la mente y otra cosa es cuando lo expresamos. Y al expresarlo te das cuenta, a ver, al expresar puedes decir,
¿Gilipollez o qué tontería lo que estoy pensando, pero hasta que no lo dices no te das cuenta de que es una tontería. O puedes relativizar. Incluso está muy bien decir cosas que no son. A ver, por ejemplo, si tu hijo te viene llorando, a lo mejor tú lo que puedes hacer es llorar más. O sea, quiere decir que los recursos, hay tantos recursos en las conversaciones, en cómo solventar conflictos, hay tantos recursos, pero tienes que probar, tienes que probar. ¿Utilizas kinesiología alguna vez? Kinesiología es que nos da fuerza, algo o no, muscularmente, físicamente. El ejemplo típico es ponerte, a lo mejor darte un papel donde pone edulcorante artificial o darte un saquito de edulcorante artificial, y entonces se prueba la fuerza del músculo, y digo este ejemplo porque ese le quita fuerza a todo el mundo. Simplemente con decir la palabra ya se te baja. Y por lo que veo, tú creo que lo aplicas inconscientemente, sin saber que estas palabras o ciertas palabras dan fuerza. El hablar desde la coherencia de nuestro corazón da fuerza, y hay palabras que no. Sí, es verdad. Entonces, es verdad. por eso te preguntaba. Sí. Mira, yo me doy cuenta de que hay muchas personas que cuando trabajan en un lenguaje muy técnico se enfrían. Sí. Porque empiezan a tomar distancia. Y entonces a veces lo que tienes que hacer con ellas es que puedan sustituirlo por un lenguaje más sencillo, más común, de manera que vuelvan a estar ellos y ellas en esa conversación. Entonces hay palabras que de repente parece como que les vacía el alma, y otras palabras que vuelven con las que vuelven a estar presentes. Sí, tienes razón. Estoy pensando ahora en haber ido a dar el pésame a un chico cuyo padre se había muerto, y este chico era médico. Entonces se puso a hablar con mi exmarido, que también es médico, y hablaron de que se había muerto el padre. Y aquello era como si estuvieran, no sé, dando las noticias de las 9. Bueno, una cosa totalmente neutra, lejana, fría, desde mi perspectiva. Evidentemente ellos hablaban desde su profesionalidad, pero vi como aquel chico cambiaba al darle un abrazo. Entonces se llenaba de emoción. Pero cuando utilizaban palabras médicas, justo lo que dices tú. Pero qué bueno que es que poder tener esa herramienta, porque si no un médico no podría ejercer su profesión. No. Esto es como lo que decíamos antes de los acentos. Lo bueno es poder usar a conveniencia en cada momento. Sí. Porque no podemos estar todo el rato con el corazón en la mano, ni podemos ser todo el rato racionales. O sea, tenemos que combinar las dos cosas, dependiendo de la situación y lo que nos convenga. Y eso es lo que hace que tengamos herramientas, el poder adaptarnos a cada situación. Antes de que cerremos, Belilla, y me está encantando, el tiempo ha volado porque me encanta este tema. ¿Cuál sería tu sueño respecto a la comunicación? ¿Cuál sería tu sueño? Tienes una varita mágica y dices, respecto a la comunicación, este es mi deseo. Pues es que es lo que sigo haciendo, es hacer lo que sigo haciendo, y como estoy emprendiendo, yo como emprendedora, poder tener un equipo y todo mucho más estructurado para llegar a más personas. Mira, por ejemplo, estuve la semana pasada en Bilbao y estuve hablando con asociaciones de comerciantes. Pues los comerciantes están haciendo una labor enorme de sostener una economía que en tiempos de pandemia tuvieron que cerrar tiendas. Pues poder yo tener una estructura para ayudarles. También contacté con otra asociación de enfermos mentales, y yo también necesito tener una estructura para darles también clases a ellos, porque además ahí me he ofrecido hacerlo de manera altruista porque me da la gana. Lo que necesito yo es tener infraestructura para que esto que estoy haciendo poderlo divulgar y hacer más, llegar a más personas. Y en comunicación,
creo que la gente necesita darse cuenta de lo importante que es. Que la comunicación es lo que hace que podamos estar donde estás y donde quieres estar. Porque se trata de pedir, de poderte decir, yo necesito esto, yo siento esto, yo quiero esto, me pasa esto. Al final todo es comunicación. Todo lo que puedes poner en palabras es lo que existe. Sí. Si no lo puedes poner en palabras es muy difícil que ocurra. Abracadabra. La palabra es alucinante porque la palabra es creadora. Sí. Entonces necesitas usar la palabra para crear lo que quieres construir y usarla bien, de manera consciente. Y la palabra, además de crear, recrea. Fíjate que los actores, cuando están en una obra de teatro, vuelven a vivir. Y cada vez que hablan, vuelven a vivir. Es volver a hacer vivo la palabra, ¿no? Entonces, esto es una característica que podemos hacer todos, usar la palabra para crear. Si somos conscientes de esto y la usamos bien, tenemos un poder tan grande. Sí. Necesitamos aprender y darnos el permiso para abrazar nuestra capacidad creadora. Somos todos creativos. Nacemos, vivimos y morimos siendo creativos y parece como que los creativos son los artistas o los que pintan, cantan, tal, ¿no? Y creativos No solo. somos por esencia. Sí, es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Y ser creativos es eso, que somos capaces de crear. De crear. Y es muy fuerte cuando tomas conciencia de eso, es muy fuerte. Por eso decía lo de abracadabra, que quiere decir traer a la existencia o palabra que crea, o tiene algo, es algo así la definición. La pondré ahí debajo, la buscaré en Google, pero quiere decir algo así, como la palabra, el verbo se hizo carne. Así que los miedos a la mierda, atrevámonos a crear y digámoslo, pidamos, que eso nos cuesta bastante a todos, lo de pedir. Sí, yo lo de pedir es un verbo que descubrí hace poco. ¿Dónde puede encontrarte la gente, Belilla? Pues me pueden encontrar en Instagram, @balbuenabelilla. También mi teléfono lo puedes poner también ahí, 629-178-279, y el correo electrónico. Muy bien. También estoy en LinkedIn, también estoy en Facebook. Estupendo, totalmente disponible para todos. Sí, Belilla, sí. me ha encantado, Belilla. Ay, gracias. A mí también, Ana, a mí también. Pues corazón, muchísimas gracias. Y cuando quieras, vuelve. Pero vamos, no va a pasar mucho tiempo, Ana. Será todo un placer. Gracias.